Sean todos bienvenidos una semana más aquí al podcast de Magic Nexus Historias. El día de hoy comentaremos un poco de la historia de la Planeswalker más fascinante, Liliana Vess, Planeswalker del plano de Dominaria. Comenzamos. Liliana Vess es una Planeswalker humana de Dominaria y es tanto una maestra nigromante como una sanadora. Ella está muerta para el multiverso. Su supervivencia es conocida solo por Kaya, Tello Verada y Aratia Chota, habiéndose liberado recientemente de todos sus contratos demoníacos, así como del velo de Caena Onake. Se ha mudado a Fiora, donde vive bajo el alias de Ana Iora. Liliana usa maná negro para reanimar a los muertos, corromper a los vivos y liberar el poder de la muerte. Es carismática, ingeniosa y atractiva, pero profundamente astuta y egocéntrica. Ella se preocupa poco por los demás, viéndolos como escalones en su camino hacia un mayor poder. Fue esta ansia de poder la que la llevó al velo de cadenas, un objeto que a veces ve con desprecio porque su poder tiene un precio terrible. Aunque parece tener entre 20 y 30 años, en realidad tiene más de un siglo. Prefiere usar vestidos lujosos y divertidos y un tocado dorado que le robó a un arcángel. Odia a los ángeles. Cuando Liliana camina por los planos, desaparece en una nube negra. Después de la reparación, hizo un pacto con 4 demonios, Cotopet, Giselbrand, Razaket y Bersenlock, para asegurar su juventud y poder. Durante la mayor parte de su tiempo con la Gaiwas buscó un medio para adquirir su poder y juventud pasados. Inicialmente se unió a la Gaiwas como un medio para derrotar a los demonios de su pasado, liberándola de su contrato, pero llegó a preocuparse por sus aliados, incluso si ella no lo admitía. En última instancia, su deseo de proteger a los que amaba superó sus tendencias narcisistas, lo que la hizo romper su contrato con Nicol Bolas, con la intención de terminar con su vida en una demostración final de libre albedrío. Cuando Gideon Yura se sacrificó para salvarla, sintió una pena genuina a pesar de que sus acciones le habían salvado la vida. Desde el contrato con los 4 demonios, al crear hechizos solían aparecer líneas púrpuras a lo largo de su cuerpo. Se hicieron más pronunciadas al aprovechar el poder del velo de cadenas. Estos fueron eliminando cuando el pacto diabólico que hizo finalmente se eliminó. Liliana Vess creció en Benalia, en Dominaria, bajo el control de su padre, un general y gobernante de las tierras por las que luchó. Incluso en esa etapa de su vida era una tentadora y la mayoría de las veces no le importaba el tipo de reputación que generaría ese tipo de actividad. Esto enfureció a aquellos a quienes su padre había confiado para vigilarla, pero sus payasadas no cambiaron ni un poco. Bajo la tutela de Lady Anna, Liliana aprendió las artes curativas, aunque en secreto también incursionó en las artes prohibidas de la nigromancia, pensando que la manipulación de la muerte mejoraría sus habilidades curativas. Sin embargo, la vida de privilegios de Liliana llegaría a un abrupto final cuando su hermano Josu sufrió una horrible corrupción a manos de los enemigos de su padre. Como prueba, tal vez tanto para frenar a la imprudente y niña, Lady Anna le dio la tarea de recolectar la raíz de Esis necesaria para curar a su hermano. Desafortunadamente llegó demasiado tarde, ya que los oscuros enemigos de su padre habían arrasado las arboledas donde había crecido el árbol de Esis. Solo se enteró de este hecho cuando se encontró con un hombre extraño que decía ser partidario de su padre. Ofreció su ayuda e instruyó a Liliana para que usara la nigromancia para reactivar los restos del árbol Esis y reparar una poción con él, aunque advirtió que su familia no quería que ella usara esta cura. Regresó al castillo y, a pesar de las advertencias de Lady Anna,
utilizó la cura. En verdad curó a Josué de su aflicción, pero solo a costa de volverlo loco y envenenarlo de nuevo. Al darse cuenta de que tenía que matar a la criatura enloquecida en la que se había convertido y Josué, Liliana convirtió a sus víctimas en zombies para luchar contra él. En ese momento despertó su chispa de Planeswalker y terminó en Innistrad. En Innistrad, Liliana perfeccionó sus habilidades nigrománticas, prefiriendo el arte negro de los llamadores de necrófagos sobre el método azul de las grapadoras. Para el que no tenía paciencia, estudió con vampiros y liches, pero temiendo el destino de su hermano, se negó a unirse a ellos en la muerte para dominar completamente el arte. En algún momento se encontró con el señor de Innistrad, Zorin Markov. Se batieron en duelo y Zorin la aplastó y la declaró demasiado débil para ser una amenaza. Luego le dijo que Innistrad era suyo y que era mejor que fuera una invitada civil o la encontraría y la mataría. Una vez confiada en sus habilidades, regresó a las ruinas de la finca Bes en Dominaria, prometiendo vengarse del misterioso hombre que la engañó para maldecir a Josué. Durante el enfrentamiento, el llamado Raven Man escapó. Algún tiempo después de la reparación, Nicol Bolas, severamente debilitado, se encontró con una Liliana Bes arrugada. Ella tenía envidia del hecho de que aparentemente él no estaba afectado por la reparación. Él la reprendió, diciendo que había perdido más poder del que ella podía aprender en una docena de vidas. Bolas lamentó que solo unos años antes los Planeswalkers como ellos eran similares a dioses vivientes que ejercían su poder e influencia en todo el multiverso. Luego, Bolas negoció un trato con los 4 demonios que le devolverían a Liliana su juventud y una fracción de su antiguo poder a cambio de servidumbre. Liliana finalmente encontró su camino a Ravnica, donde fue residente durante algún tiempo y a menudo actuó como contratada y dependiente del consorcio infinito de Tezzeret. Conoció a Jace Beleren, a quien localizó después de su deserción del consorcio. Se hizo amiga del mago mental y su cómplice Callis Roca, y finalmente sedujo a Jace, teniendo una tórrida aventura con él. Su lealtad parecía férrea y permaneciendo con Jace incluso mientras él estaba en medio de una crisis de identidad, creyéndose Callis. Sin embargo, sus motivos finalmente salieron a la luz como menos que altruistas. Ella finalmente traicionó a Jace y maniobrando para que luchara contra Tezzeret, incluso cuando él intentaba huir lo más lejos posible del problema. Más tarde se revela que sus acciones fueron apoyadas por Nicol Bolas, con quien había hecho un trato para liberarla del pacto demoníaco a cambio del control sobre la organización usurpada de Tezzeret. El trato resultó en nada al final. Varias veces a lo largo de su complot consideró retroceder y huir con Jace, pero cada vez que el miedo a sus demonios se apoderaba de su afecto por Jace. Cotopet le dio a Liliana la tarea de buscar una antigua y poderosa reliquia conocida como el velo de cadena de la antigua civilización ogro de los Unake en Chandalar, un plano que Liliana había visitado antes. De camino a la catacumba de Unake fue atacada por una bestia y la mató, ganándose sin saber la ira de Garruk Whisper. Garruk la atacó en el templo después de que ella localizó el velo y la siguió a través de los túneles ocultos hasta que fue enviado lejos por Liliana, mejorada con el velo. Deleitándose con el poder otorgado por el velo, Liliana saltó una fortaleza en otro plano sin nombre y la conquistó en poco tiempo. Sentada en el trono, se dio cuenta que Cotopet la había enviado a buscar el artefacto y debería haber esperado que lo usara para ella misma. Luego caminó por los planos hasta el santuario de Cotopet y se enfrentó a él sin que ella lo supiera. Charcambol la estaba observando, quien informó su partida con el velo a Nicol Bolas.
Se produjo una pelea después de que ella se negó a ceder el velo al demonio y lo hizo volar en pedazos mientras sus palabras resonaban en su mente. Luego se derrumbó de rodillas de dolor cuando los tatuajes que el propio Cotopé le había hecho comenzaron a sangrar. Durante toda la vida de Liliana, una conspiración siniestra la ha seguido, desde el veneno que usó para curar a Josué hasta su adquisición del velo. Todo aparentemente fue orquestado por la misma figura misteriosa, un ser conocido solo como el hombre cuervo. Incluso cuando se dedicaba a sus propios asuntos, nunca estaba lejos de la influencia del velo. Sin saberlo, incluso estaba en la misma habitación que el velo. Después de su batalla con Cotopé, buscó cualquier conocimiento que pudiera obtener para terminar con el sangrado constante y el dolor duradero que atormentaba su cuerpo y alma. Regresó al plano de Onaque y resucitó el cuerpo del hombre más sabio que conocía al Onaque. Sin embargo, su profanación le valió la ira de todos los ciudadanos de la ciudad y la arrastraron hasta una granja y le prendieron fuego con ella adentro. Para gran frustración y sorpresa de Liliana, el hombre al que había criado no actuó en absoluto como el cadáver que ella esperaba, llegando a llevarla más alto y a medida que se extendían los incendios, hablando en crípticos acertijos centrados en la misma Liliana todo el tiempo. Cuando la nigromante estaba a punto de rendirse y sucumbir a sus aflicciones, el cadáver inclinó su mano y reveló su verdadera identidad, la del propio cuervo. Usó un frasco de lo que parecía la misma poción que Liliana había usado en Josué, y su brillo dorado se extendía por sus tatuajes, volviéndose del mismo color y curando sus heridas. Consciente ahora del ser con el que había estado hablando, lo apuñaló, poniéndose el velo una vez más, y se alejó caminando. Liliana viajó a Innistrad para tratar con otro de sus maestros demoníacos. Sin embargo, Griselbrand había desaparecido después de un duelo con el arcángel Avacyn, dejando a Liliana con el problema de buscar a su torturador si deseaba poseer su alma una vez más. Desafortunadamente, ella no era la única que cazaba, ya que Garruk la había rastreado por el multiverso. Él se cruzó en su camino una vez en Nefalia, pero ella levantó un enjambre de Golus para defenderse. Mató a todos los muertos vivientes, pero fue suficiente para permitir que Liliana lograra escapar. Luego, sus búsquedas la llevaron hacia la iglesia de Avacyn y se negó a dejar que se interpusieran en su camino. Esa búsqueda la llevó a la alta catedral de la ciudad de Traben, en el momento crítico en el que un ejército de no muertos comandado por Giza y Geralf había sitiado la ciudad. Geralf mató a Mikeus el Lunarca, el funcionario más alto de la iglesia de Avacyn y probablemente uno de los pocos que pudieron decirle dónde estaba Griselbrand. Con su propósito firme en la mente, recuperó y resucitó el cadáver del Lunarca, convirtiéndolo en un zombie. Sus maquinaciones dieron sus frutos y aprendió el lugar de descanso de su presa. Desafortunadamente, ella misma podía hacer poco para liberarlo desde el Evaul, pero conocía formas de evitarlo. Hizo un hechizo sobre el Evaul y le dio la lección al Cataro Talia. El hechizo destruiría la bóveda o mataría a los soldados bajo su mando. La elección quedó en manos de Talia y, como predijo Liliana, Talia decidió salvar a sus hombres. El hechizo destrozó el Evaul, liberando a Griselbrand y a Avacyn. Liliana luego rastreó a Griselbrand, matando tanto a ángeles como a demonios, hasta que finalmente lo arrinconó. Griselbrand intentó sobornarla con promesas de poder, pero Liliana vio a través de sus mentiras y usó el velo de Caena para matar a Griselbrand de una vez por todas antes de dejar Innistrad. Después de matar a Griselbrand, Liliana fue sediada por susurros que emanaban del propio velo de cadenas. Buscando respuestas, regresó nuevamente a Chandalar y viajó al templo de Onaque. Al llegar a las ruinas, se enfrentó a un ángel que le custodiaba. Ignorando las súplicas y advertencias del ángel,
Liliana la mató. A las puertas de la muerte el ángel y murmuró que Liliana era un recipiente para los espíritus de Onake que buscaban liberarse. Mientras se recuperaba de las secuelas del uso del velo, Liliana fue acosada por una visión de la civilización Onake en el pasado y su posterior destrucción. Una vez más vio al hombre cuervo que parecía ser el arquitecto de la destrucción de Onake. Cuando la visión terminó, Liliana se burló de los espíritus en el velo sobre el aprendizaje de un hechizo similar para acabar con la civilización. Los espíritus no divertidos respondieron de la misma manera. Liliana finalmente llegó al altar donde originalmente encontró el velo. Se preparó para devolverlo, afirmando que, aunque reconocía su poder, no cambiaría 2 amos por 1.000.000 más. Para su sorpresa, su propio cuerpo se negó a escucharla y soltar el velo. Desesperada, animó el esqueleto de un Onake muerto y le ordenó que llevara el velo de regreso a su altar. El esqueleto tomó el velo, pero se negó a seguir sus órdenes. Frustrada, trató de alejarse, pero el esqueleto las siguió. Incluso la cancelación del hechizo de animación falló, ya que en sus últimos momentos el esqueleto se lanzó hacia adelante y puso el velo en su brazo. En su furia trató de acallar las voces que regresaban, pero finalmente una voz le habló directamente con una claridad alarmante. Liliana vio otro esqueleto frente a ella. En cuestión de segundos apareció una ilusión que mostraba que el esqueleto pertenecía a un antiguo Onake. Furiosa, Liliana atacó, pero sus hechizos atravesaron el espíritu. Los Onake se refirieron a ella como su vasija y llamaron al velo de cadenas un velo de engaño. Dijo que pronto Liliana conocería sus verdades. Cansada de las burlas del ogro, Liliana recurrió al poder del velo y disipó al fantasma. El dolor atormentó su cuerpo cuando empezó a darse cuenta de que las secuelas del velo se volvían más dolorosas y dañinas en cada uso. Mientras esperaba que la maldición finalmente terminara, Liliana se dio cuenta de que el velo aún no la dejaría y los susurros aún estaban allí. Cansada, dolorida y completamente derrotada, Liliana dejó Chandalar y se alejó caminando por los planos. Liliana llegó a Ravnica y se reunió con su examante Jace para persuadirlo de que la ayudara a matar a sus 2 deudores restantes. Jace fue mucho más cauteloso con ella y la cuestionó sobre sus acciones en los últimos años. Estaba furioso con sus acciones contra Garruk Whisper y la reprendió por usar el velo de cadena que intentaría convertirla en un demonio. Ella logró calmarlo y lo convenció de que cenaran. Fue interrumpido por la llegada de Gideon Yura, quien le rogó a Jace que le ayudara con los Eldrasil en Zendikar. Cuando Jace le pidió que lo ayudara, ella se negó. Luego le preguntó que por qué iría con el gorila muy musculoso y no le ayudaría. Jace le respondió que Gideon le había pedido abiertamente y con entusiasmo, en lugar de seducirlo, chantajearlo e intentar sobornarlo como ella estaba haciendo. Una furiosa Liliana se alejó por donde fue asaltada y burlada por el hombre cuervo, quien le ofreció ayuda. Liliana, sabiendo cómo había funcionado cualquier trato pasado con esta entidad misteriosa, intentó asaltarlo, pero el hombre cuervo desapareció de nuevo, pero sus palabras burlonas y su risa burlona se quedaron en sus oídos. Hasta aquí el programa de esta semana dedicado a la Planewalker Liliana Vess. Les recordamos que esto es solo la primera parte de la historia de Liliana. La próxima semana retomaremos con la segunda parte. Que tengan una muy feliz noche y nos vemos en la próxima emisión de Magic Nexus Historias. Que tengan una muy feliz noche. Hasta la próxima.